Muy bien, entonces, el tema del día de la gasolina. ¿Cómo es la historia? Hace una semana, el senador Luis Fernando Velasco planteó ante el gobierno, ante el ministro de Minas, la siguiente teoría. ¿Cuál? Yamil, nosotros producimos el petróleo en Colombia. Buscarlo, perforar para sacarlo, transportarlo a una refinería, convertirlo en gasolina, nos vale por barril $28. Eso significa que el galón vale $28. todo ese proceso. Explorar, transportar y refinar. Y refinar en Colombia, con los datos del ministerio, dando datos del ministerio. Pongamos la más clara del ciudadano, producir un galón de gasolina en Colombia hoy le vale a Ecopetrol 2.480 pesos. No, eso le cuesta a Ecopetrol. Ecopetrol. Mire, nos cobran 3 veces más. Póngale impuestos, póngale utilidades, póngale lo que quiera. Yo no entiendo, usted no entiende, los colombianos no entendemos por qué ese galón que vale 2.480 pesos nos lo están vendiendo hoy en promedio en 7.500 pesos. ¿Y el gobierno qué dice? El gobierno se inventó una teoría que si uno no la entiende lo enreda. Ellos dicen que nosotros tenemos que vender el petróleo que nosotros mismos producimos al precio como si tuviésemos que importarlo del Golfo de México. Yo les saqué un ejemplo, yo les dije, mire, esta mañana, el día del debate, compré una panela en Coratiendas en Bogotá, me costó 700 pesos. Ese mismo día, esta misma panela se las mostré. La hice comprar en el Golfo de México, en Texas. Y aquí está la factura de la panela en Texas, 4.035 pesos. ¿Usted cree que un colombiano se va a aguantar la tesis de que como la panela que compramos en Colombia, en el Golfo de México vale 4.035, ya no nos van a vender la panela en 700 pesos, sino en 4.035? Esa es la tesis del gobierno. Pero perdón, el precio del Golfo de México es precio internacional. Es un precio internacional, pero se aplica a los países que importan, que no tienen petróleo, que no producen gasolina. Es que no es lo mismo, es que no es lo mismo que le vendan a un país que produce petróleo, que refina gasolina, a un país que no tiene petróleo. Claro, el que no tiene petróleo tiene que pagar lo que le precio cobra. internacional. Claro, el precio internacional. Es que Colombia, casi que el 100% de su gasolina es refinada y producida aquí en Colombia. Y nos vale el galón 2.480 pesos. El asunto es que este debate fue planteado hace una semana por el senador Velasco ante el ministro de Minas. El ministro ha dicho reiteradamente que no había forma de bajar. Sorpresivamente, el presidente de la República hizo esta mañana el siguiente anuncio. A partir del 1 de mayo, el gobierno nacional decretará para ambos combustibles una reducción de aproximadamente 400 pesos por galón. Esto implica que la gasolina tendrá que subsidiar parcialmente al diésel, porque al rebajar 400 pesos por galón, entonces la gasolina tiene que apoyar al diésel con 120 pesos por galón. Con todo respeto por el señor presidente de la República, voy a utilizar una palabra de Lucho Garzón. Esa es una baja pichurria. Las señoras en Popayán dicen que el gobierno fue pichicato, en Bogotá dicen que fue michicato. Pero a ver, el presidente anunció una rebaja de 400. Eso no es suficiente. Lo cual significa, según las cifras suyas, la gasolina hoy debería estar costando ¿cuánto menos? Debería estar costando mínimo 1.500 pesos menos, teniendo un altísimo margen de utilidad de Ecopetrol. Yo no quiero que al gobierno le vaya mal, ni que a la nación le vaya mal. Sí, es decir, a 6.000 pesos la pueden vender sin ningún problema promedio en Colombia, ganándole bastante. En consecuencia, no bajaron ni siquiera el 20% de lo que debería bajar. Yamil, le doy un dato. Hoy un ciudadano está tanqueando gasolina en Houston, que es el Golfo de México, pagando el galón a $1.40, a 3.800 pesos. Y en Nueva York, que es un poco más caro, lo está tanqueando a $2, lo está tanqueando a 4.600 pesos galón. Explíqueme cómo un ciudadano norteamericano que gana 7 veces lo que gana un ciudadano colombiano está pagando la gasolina a esos precios y nosotros le estamos pagando a los precios que le estamos pagando y que la seguiremos pagando. ¿Cuánto
regresa al bolsillo de los colombianos en plata la rebaja de 400 pesos por galón de gasolina. Y dice, son 6 millones de galones diarios entre gasolina y diésel que consumimos los colombianos. Okay. Es una rebaja interesante porque son 2.400 millones de pesos diarios. Que nos entran. Que se quedan en la economía, se quedan en el bolsillo de los colombianos. Exacto. Y eso genera más o menos 850.000 millones al año. ¿2.000 qué? 2.400 millones. Que entran los bolsillos de todos nosotros. Que entran al bolsillo. Los que compran gasolina. Sí. ¿Y cuánto se embolsilla el gobierno? Pues el gobierno ahí disfraza un impuesto de por lo menos 6.000 millones. O sea, diariamente nos está cobrando 6.000 millones de pesos más de lo que nos debería cobrar. Yo entiendo que el gobierno ha tenido problemas económicos y está cuadrando caja, pero no debería cuadrar caja con los precios de los combustibles. Porque en este momento, Yamil, si el gobierno nos devuelve esa plata, de pronto va a tener unas pequeñas dificultades fiscales, pero a la economía le va a ir mejor, porque no serían 850.000 millones al año que se quedarían en los bolsillos de los colombianos, sino 3 billones. Y con 3 billones defendemos empleo. Ya dicho, su teoría es que cuando han devuelto 2.400 millones de pesos a los colombianos diarios todavía se embolsillan 6.000 millones. 6.000 diarios injustamente. Diarios. Diarios. Qué barbaridad. No, además no es mi teoría, son las tesis y las cifras del mismo gobierno, Yamil. Ahora, abogado del diablo, 2 teorías del gobierno. La primera, la gasolina alta únicamente perjudica a los ricos. La segunda, a los que tienen carro. No ricos, sino ya todo el mundo tiene carro, o buena parte de la población tiene carro, o alguna parte de los, solo a ellos los perjudica, que tienen todas un ingreso más o menos cristiano. La segunda, ¿quién asegura que dentro de una semana, un mes, el petróleo no vuelva a dispararse al nivel de 150 que alcanzó después de comercial? ¿Cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Necesitamos de tu compromiso y amor por Bogotá. En la calle tú puedes ser parte de la solución y no del trancón. En la calle necesitamos de tu ayuda para mejorar la movilidad de la ciudad. En la calle cuentas con la ola naranja, porque la movilidad la hacemos todos. Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá Positivo, Gobierno de la Ciudad. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. A Silvia le encantan los deportes extremos. Y justo conoció a Jorge, que tiene vértigo. Jorge y Silvia son una combinación sorprendente y deliciosa, como mayonesa y leche. Nueva Fruco mayonesa con leche, la primera hecha con leche, mucho más suave y cremosa. Mayonesa y leche, juntos y felices. Bueno, primera teoría. ¿Qué porcentaje de la población tiene vehículos? Vehículos que usen gasolina y diésel, motos, buses, etcétera, son 5 millones en Colombia, cifras del Ministerio de Transporte. 5 millones de vehículos. 5 millones de vehículos. Claro, ahí hay un porcentaje importante de motos, ¿no? Que son 2 millones y pico. Y de camiones y obviamente camiones, tractocamiones. En consecuencia, tiene razón el gobierno cuando dice la baja de la gasolina solo beneficia al 10% de la población. No tiene razón, porque es que en la canasta familiar un insumo totalmente necesario es el transporte, y en el transporte el 20% de los costos de transporte los da la gasolina y el diésel. Entonces, si usted rebaja costos de gasolina y diésel, pues evidentemente va a impactar de alguna manera la canasta familiar. Claro, el gobierno tiene que hacer vigilancia de precios, pero no, eso nos toca a todos. Pero, a ver, los grandes beneficiados con una rebaja en el precio de la gasolina, además de los particulares que tienen vehículos, son los transportadores. Los transportadores, los taxistas. Que